Aquí estamos, pues, con una nueva jornada, eh, la última jornada de la psicología humanista que nos convoca, ¿cierto? Eh, nosotros partimos hace 2 semanas viendo los antecedentes filosóficos de la psicología humanista y también conocimos parte de la obra de Abraham Maslow, ¿cierto? El tuto del profe. En la clase anterior, la semana pasada, terminamos de ver a Abraham Maslow y estudiamos a Carlos Rogers y resolvimos muchas dudas o algunas dudas del texto, estuvimos comentando bastante, algunos alumnos estuvieron tirando dardos en los puntos débiles de la psicología humanista, justo donde duele más, ¿cierto? Y está muy bien, porque tenemos que estamos todos en esta mirada de las teorías psicológicas y no queremos sentirnos obligados a comprar lo que nos digan. No tenemos por qué hacerle caso a todo lo que el profesor diga o a todo lo que digan los autores, por más famosos que sean. Nuestra misión es conocerlos y cada uno en su interior hará el examen, hará discernimiento y verá qué es verdadero y qué es error, ¿cierto? ¿Qué se acerca y qué se aleja? Cada uno tendrá que discernir. Mi misión es presentarles a estos autores. Entonces, quedamos en esta lámina donde se describen las 3 características fundamentales del terapeuta que propone Carlos Rogers. Eh, no nos olvidemos de Rogers, que explicábamos que su manera de entender la psicoterapia, o él como psicoterapeuta, era uno de los psicólogos más influyentes y que incluso su forma de hacer terapia, esta idea del terapeuta que es empático, que no critica, sino que acepta, todo esto, este terapeuta que cuando tú le cuentas un problema pone cara como de, ay, ¿cierto? Y que te acoge, te hace sentir bien. Eh, Ese terapeuta que además evita decirte lo que tienes que hacer. Todo esto viene herencia de Rogers, no de Freud, ni de otros, es de Rogers. Entonces recordemos también que la idea de Rogers es que el paciente logre por sí solo, a partir de sí mismo, la sanación de su neurosis. Para Rogers, cada persona es suficientemente digna y valiosa como para que sea capaz de salir por sí misma de donde pueda estar sumergida. Dicho de otra manera, para Rogers, para Rogers eh, creer que el paciente no es capaz de encontrar un camino es una falta de respeto hacia su dignidad como persona. Siguiendo esta lógica que propone Rogers, de que el paciente es persona y por lo tanto es digno y por lo tanto es capaz de salir de sus problemas, la labor del terapeuta no es decirle lo que tiene que hacer, tampoco decirle cuál es su defecto. El terapeuta debiera ser alguien que le permita al paciente su propio crecimiento personal autónomo. ¿Cómo lo logra Rogers? Con estas 3 características. Primero, la congruencia, es decir, ser auténtico. Y ya lo explicamos. Segundo, la empatía, ponerse en los zapatos del cliente, poder ver el mundo con el marco de referencia del cliente. En otra asignatura comentaba sobre esto de la empatía, que si el día de mañana te toca a ti atender un paciente que es muy distinto de ti, por ejemplo, no sé, un paciente que es musulmán, por ejemplo, tu labor no es transformarlo para que él se desmusulmanice y se acerque a tu cosmovisión. Lo que tú deberías tratar de hacer, según lo que dice Rogers, es entrar en el marco de referencia del musulmán
y desde su marco de referencia ayudarle a que a que él se dé cuenta de sus propias cosas y crezca como musulmán. ¿Me explico? No es cuestionar la manera de ser del otro, sino que es entrar en el marco de referencia del otro y lograr ser un espejo lo más fidedigno posible para que el paciente se vea retratado. Lo del espejo ya se los expliqué también. Y tercero, la aceptación incondicional, que significa dejar de juzgar al paciente, no decirle si es que es bueno, si es que es malo, sino simplemente aceptarle y acogerle como un otro que es legítimo. No importa que se haya hecho algo terrible, no importa que haya hecho algo demasiado bueno, no importa, en el fondo, que la aceptación del terapeuta no dependa de las acciones del paciente. Y te lo digo en crudo, aceptación incondicional significa que tú como terapeuta deberías ser capaz de acoger a una víctima de un acoso sexual y también deberías ser capaz de acoger a un victimario de acoso sexual. Y en ambos casos, si es que tú quieres ser terapeuta rogeriano, tendrías que aceptar al otro como un otro legítimo y no tendrías el poder de cuestionarle. Tendrías que entrar en su marco de referencia y tendrías que a partir de allí eh, dar, en el fondo, poner las condiciones, que son estas tres condiciones, poner las condiciones para que el paciente haga su propio proceso solo. ¿Se entiende? Este punto es crucial que me lo entiendan. ¿Se entiende hasta acá? Ya, qué bueno, porque yo no lo entiendo. No, no, este es un punto difícil. Este es un punto difícil eh, y que también es parte de la idea de Rogers de creer en la dignidad de cada paciente, sin excepciones. Eh, Esto lleva a que tú puedas, en el fondo, más que preocuparte tú de hacer los juicios sobre el paciente, tú como psicólogo pones las condiciones para que el paciente pueda verse mejor a sí mismo y pueda tomar sus decisiones y pueda crecer. ¿Por qué cliente? Profe, Sí, adelante. y todo esto de ponerse como, poner las condiciones y dejar que el paciente haga como ese proceso, ¿solamente a través de la técnica de espejo o vamos a ver más cosas de cómo hacía eso? Buena pregunta. Principalmente es mediante estas tres actitudes del terapeuta que están en pantalla. Congruencia, empatía y expresión incondicional. Estas son las condiciones. Adicionalmente, están las técnicas, como la del espejo. Y hay otras técnicas que propone Rogers que son como espejos un poquito más complejos. No es el caso revisar con tanta profundidad en esta clase porque tendríamos que entrar como a la psicoterapia de Rogers en detalle, pero en líneas generales tenemos que saber que para Rogers lo importante es que el terapeuta pone condiciones para que el paciente o el cliente, como le llama él, haga su propio proceso. Y dentro de las técnicas que utiliza el terapeuta para no intrometerse en la cosmovisión del paciente, es usar la técnica del espejo que yo les describí la semana pasada. Ok, También hablamos gracias. de nada. También hablamos un poquito de esto. ¿Por qué cliente? ¿Cierto? ¿Se acuerdan que yo les dije, yo les di dos razones? Una, eh, para evitar la palabra paciente, ¿cierto? La palabra, o sea, dos tienen que ver por acá. Paciente porque se relaciona mucho con el modelo médico, que es el modelo de Freud, y dos, porque el paciente está pasivo, y lo que Rogers quiere es que el cliente sea activo. Aquí se profundiza un poco más en la pregunta. ¿Por qué cliente? Primero, el psicólogo es un facilitador, es lo que les acabo de decirles. Sí, claro, para alejarse del psicoanálisis. El psicólogo es un facilitador, no un interpretador por sobre el cliente. El psicólogo no le dice al paciente lo que le pasa al paciente. Sería una postura muy soberbia desde el punto de vista de Rogers, que el psicólogo le explique al paciente lo que le pasa.
En realidad, quien mejor puede saber lo que le pasa es el cliente. Y el terapeuta tiene que facilitar que el cliente se mire a sí mismo y se interprete. Segundo, también eh, es cliente porque el terapeuta aporta espacio para el autoconocimiento y para que emerjan las potencialidades del cliente. ¿Se acuerdan de Maslow que hablaba de esta tendencia a la autorrealización? Bueno, Rogers es de la misma línea. La idea de Rogers es que confiando en el paciente, aceptándole incondicionalmente, tratándole con empatía, va a permitir que surja esta potencialidad autorrealizativa que tiene el cliente. Recordemos una vez más que en esta psicología humanista hay una idea del ser humano como intrínsecamente bueno. Por lo tanto, la única labor del terapeuta sería facilitar que surja lo que el cliente es en esencia. Si el ser humano es intrínsecamente bueno, entonces lo único que hay que hacer es permitir que esa fuerza vital positiva salga adelante. No hay que meterse desde afuera, hay que dejar que surja desde adentro. Y por eso se dice como en el punto 3 de esta lámina. Es el cliente el que crece por sí mismo. No es el terapeuta el que le hace crecer. Es el cliente el que crece debido a la fuerza que tiene su tendencia a la autorrealización. El terapeuta es solo una ayuda. Y con esto, Profe, sí, claro, adelante. eh, pero o sea, en inglés no se llama, o sea, terapia centrada en el cliente, sino terapia centrada en la persona. ¿De dónde viene como la traducción a cliente? Buena pregunta. Em, Tendría que averiguártelo. Tendríamos que revisar algún texto en inglés para ver cómo le llaman. Pero todas las Ajá, traducciones al español ocupan la palabra cliente no solamente para el título, sino que para referirse al paciente. ajá, ok. Sí, lamento no poder satisfacer tu duda. Vamos a ver si es que más adelante lo puedo hacer. Gracias. De nada. Obviamente, aquí voy a dejar establecida una pequeña crítica que tiene que ver con lo que venimos conversando. Primero, eh, y con esto vamos cerrando a Rogers. Muy interesante, pero bueno, es hora de dejarlo atrás, ¿cierto? Em, Esta mirada de que el ser humano es intrínsecamente bueno es una mirada quizás demasiado optimista, que nos recuerda a las ideas de Rousseau, este célebre autor francés em, que escribió tanto sobre temas de educación y de filosofía y que comentaba esto, que el ser humano era intrínsecamente bueno y la sociedad lo pervierte. El problema de esto es que no se hace cargo del tema del mal. ¿En qué sentido? Pareciera que esta aproximación al ser humano desconoce que nosotros somos capaces de escoger lo malo, que nosotros somos capaces de conscientemente y con pleno conocimiento escoger lo que está mal. Es cierto que nos justificamos, que nos inventamos vueltas, pero el hecho es que podemos hacerlo. Somos capaces de escoger el mal. Entonces este asunto no está recogido en Rogers. Para Rogers el ser humano siempre va a querer hacer el bien y quiere hacer el bien y lo que habría que hacer es permitirle que lo haga. El problema es que si el ser humano solamente puede hacer el bien, ¿dónde está su libertad? ¿Dónde está su libertad, su capacidad para decir, no, no quiero, no, no quiero hoy día, no? El ser humano es tan libre que puede decirle que no a algo bueno.
¿cierto? Y puede decirle que sí a algo malo. Y esto no está rescatado en la antropología de Rogers. Y tercer punto, que bueno, es como una especie de balance de la fuerza, porque se rescata lo subjetivo. Esto es muy importante porque Rogers habla todo el tiempo del marco de referencia del cliente, de la importancia de entrar en la fenomenología del cliente, no quedarse con las explicaciones superficiales desde afuera. De alguna manera Rogers rescata la importancia del sentir del cliente. Profe, Ujú. pero visto desde el punto de Roger, no entramos en una postura muy objetiva si nosotros determinamos qué es malo y qué es bueno, porque tal vez, objetivamente hablando, claro, todos tenemos claro que cometer un delito es malo, pero si lo vemos desde una perspectiva, desde que el ser humano tiende al bien, no sabemos cuál es la subjetividad de la persona que hace mal. Entonces, no, o sea, desde la perspectiva muy optimista, no podríamos determinar que quizás para la persona hacer el mal es hacer el bien porque en su crecimiento, en su formación, él se crió con ese concepto de bien. No sé si se me entiende. Me Es como parece, la cultura del ladrón. Por ejemplo, mi papá es ladrón, mi abuelo fue ladrón, entonces para mí es bueno ser ladrón. Entonces, en mi subjetividad, yo tiendo al bien siendo ladrón, aún sabiendo que para nosotros como el común ser ladrón es malo. claro, tal cual como lo dice, Rogers no va a juzgar si está bueno o malo ser ladrón. Y de hecho, si el paciente llegara y le dijera, quiero que usted me ayude a ser mejor ladrón, el psicólogo rogeriano no podría decirle que no. ¿Me explico? Claro. No, el psicólogo rogeriano no tiene la labor de cuestionar al paciente. Lo que Rogers probablemente pensaría es que si el paciente que es ladrón y que tiene una familia ladrón es capaz de mirarse a sí mismo en el espejo del terapeuta, va a aprender también a mirar a los demás en su propio espejo. Y entonces se va a poder dar cuenta que robando hace daño al otro y quizás va a querer dejar de hacerlo. Esa es la apuesta de Rogers. ¿Me Ah, ya me explico? quedó claro. Sí, Le sí, voy a sí me poner quedó un, claro. un ejemplo más radical sobre esto. A Rogers le preguntaron, y de hecho hay un texto que ustedes van a leer en cuarto año conmigo en seminario de texto. A él le preguntan si acaso hay que decirle a un paciente que llega a la terapia, perdón, lo voy a plantear de otra manera. ¿Qué hay que hacer con un paciente que llega a la terapia y que dice que apenas salga de la terapia se va a quitar la vida? O que apenas salga de la terapia va a ir a matar a alguien. Hay que internarlo, ¿o no? En la psicología, en el código de ética que tenemos los psicólogos acá en Chile, y según lo que nos dice el sentido común, tenemos que hacer algo porque entendemos que está en juego la vida del paciente de otra persona. Y de hecho se nos enseña que tenemos que en ese momento, por ejemplo, llamar a algún conocido, quizá internar, quizá activar algún plan de ayuda. Entonces a Rogers le preguntan por esto. Y Rogers es más radical porque Rogers descarta de plano la idea de intervenir llamando a otros. Pero incluso le preguntan, ¿tú le dirías que no se suicide? Y Rogers dice que llegar a decirle al paciente, no te suicides, la vida es bonita o busca otro camino, sería intervenir en su marco de referencia de manera ilícita, haciéndole sentir al paciente que no, como que no se puede hacer cargo de sí mismo y eso le haría sentir peor, dice Rogers. Por lo tanto, dice Rogers, hay que seguir siendo empático y seguir aceptándole incondicionalmente, esperando que con esta muestra de empatía y de incondicionalidad, el paciente que se quiere suicidar se dé cuenta que incluso con ese deseo de suicidarse es aceptado y que es querido. Y por ahí Rogers espera, tiene la esperanza de que entonces el paciente elija bien. ¿Se entiende la vuelta? Rogers confía tanto en la naturaleza humana y en la tendencia a la autorrealización
que él cree que si él pone todas estas condiciones, los pacientes siempre van a escoger lo correcto. Bien, es debatible, ¿no? Y entonces retomo el tercer punto que estaba explicando. Rogers rescata lo subjetivo, rescata la importancia de entender cómo el paciente ve el mundo. Y esto es una novedad respecto del psicoanálisis, donde en realidad lo importante no es lo subjetivo, sino que es el análisis del psicoanalista y qué es lo que el psicoanalista ve que es importante en el inconsciente, aunque el paciente no le interese ni se dé cuenta. Para Rogers hay que rescatar la vivencia del paciente. Desgraciadamente, eh, como consecuencia de esta elección, lo objetivo pierde relevancia. Solamente sería importante y valioso lo que el paciente considera como importante y valioso. De alguna manera desaparece la referencia, la brújula ética, y desaparece la brújula de la realidad. De manera que si yo llego a la consulta de Rogers y le digo que yo soy Napoleón Bonaparte, Rogers probablemente tendría que asumir mi marco de referencia y seguirme el juego, o seguirme mi delirio. En fin, y la referencia a la realidad sería como algo que se pierde en esta teoría. No hay una especie de realidad objetiva a la cual haya que adaptarse. No lo hay, ¿cierto? Y en esto se distancia mucho, por ejemplo, recordemos a Otto Kernberg, el psicoanalista chileno, el psiquiatra, que hablaba de la importancia del juicio de realidad para poder distinguir entre una estructura limítrofe y una estructura psicótica, ¿se acuerdan? El juicio de realidad, si es que estaba conservado o alterado. Para Rogers ese punto no sería relevante. Bien, dudas, consultas, comentarios sobre nuestro amigo Rogers. Profe, Sí, de esta, Rogers hizo como una especie de escuela dentro de la psicología humanista, o han salido algunos como discípulos, así tipo Freud, que ha tenido gente que lo ha seguido. mira, de alguna manera Rogers no tuvo un discípulo directo a la manera que la tuvo Freud. No olvidemos que Freud tuvo una estructura de discípulos en parte influido por su experiencia masónica. No amazónica, sino que masónica en la masonería. Esa influencia a él le motivó a tener una estructura que también fuese como de discípulos y de aprendiz. O sea, de maestro y aprendiz con una estructura como vertical. Y de ahí que Freud tenga discípulos que además tenían que pasar por estos psicoanálisis didácticos para poder ser admitidos como psicoanalistas de Freud y todo eso, ¿se acuerdan? Rogers no adhería a ninguna de esas cosas. Rogers hizo su obra, la compartió con los otros psicólogos humanistas y se influyeron mutuamente, pero como les dije, la obra de Rogers ha influido en prácticamente todos los terapeutas. No tiene discípulos directos como Freud, pero es quizás más influyente que Freud en cuanto al esquema de psicoterapia. Así que no hay un discípulo conocido. Más bien todos somos un poco herederos de Rogers. Entonces, ¿hay más dudas, preguntas sobre nuestro amigo Carlitos? Antes de que pasemos a ver a nuestro amigo Fritz. Yo, un comentario nada más. Atentos, estamos escuchándote. Él afirmaba que la neurosis se podía sanar con esa relación de un paciente, de un terapeuta que solamente te hacía un espejo y que
Pero sí se lograba. O sea, como que no una neurosis estructural como la que veíamos en Otto Kemberg o sí puede ser sanada con una terapia de esta manera en la que pues no hay un marco de referencia concreto, objetivo fuera de ti. No sé, me pregunto. Bueno, Rogers ofrece muchos casos de pacientes donde él muestra la eficacia de esta técnica. Digamos, pareciera que a pesar de estas dificultades antropológicas que yo acabo de mencionar, sobre la pérdida de referencia de la realidad, sobre el no hacerse cargo de la libertad, etc., pareciera que a pesar de que están estas dificultades antropológicas, la técnica sí funciona. La técnica sí ayuda a sentir al paciente con mejor autoestima, sí le ayuda a percibirse mejor. El hecho de no sentirse juzgado puede ser una experiencia realmente, realmente novedosa para un paciente que está rodeado de personas que lo juzgan. No nos olvidemos que todos nosotros somos muy proclives, hemos recibido muchos juicios de los demás y somos muy proclives a juzgar. Entonces, a veces escasean las oportunidades. Pregúntense a ustedes mismos, ¿cuándo han tenido la oportunidad de estar delante de una persona que les escuche con toda la atención del mundo y que no les juzgue ni les diga lo que tienen que hacer? Piénsenlo. Pocas, ¿no? Sentirse así de escuchado, así de aceptado, puede ser un catalizador, un fermento, que ayude mucho a cambiar para bien. Recordemos que el ser humano está sediento de ser amado, de ser querido y de querer. Y cuando a ti te escuchan con tanta atención, y no te juzgan y te aceptan, te siguen escuchando aunque tú cuentes lo más terrible, hay algo de esa sed que se sacia. Te sientes amado, te sientes abarcado. Y quizás entonces sí pasa lo que dice Rogers, que sintiéndote así te atrevas entonces a mirarte a ti misma o a ti mismo y a mirar tus defectos sin sentirte mal por ser imperfecto, sin tener que ponerte a la defensiva. Normalmente cuando alguien nos critica nos ponemos a la defensiva y respondemos. ¿Y qué te creís tú? ¿Y quién te crees que eres? No te pedí tu opinión. Ya, y tú la otra vez, ¿cierto? Si tú me criticas, yo de vuelta te digo, bueno, y tú la otra vez también hiciste lo mismo, ¿cierto? Parece que el ambiente que proporciona Rogers es tan cálido que la persona puede decir sus propias, entre comillas, defectos sin escandalizarse ni él ni el otro. Y eso pucha que es sanador. Piénsenlo, pensémoslo, eso es muy sanador. Hay una pregunta en el chat. Profe, ¿qué pasaría si un paciente lo agrede durante la terapia? Pasando ya la dignidad del terapeuta. Jaque, Rogers. Aún en esa situación, Rogers sería empático con el cliente, es decir, evitar molestarse o incomodarse. Qué buena pregunta. Podríamos preguntársela a Carlitos, pero no creo que pueda escuchar mucho en este momento. Por lo que yo he leído de Rogers, probablemente él sería empático, pero también sería congruente. Acuérdense que son tres patitas: empatía, aceptación incondicional y congruente. ¿Qué le diría a Rogers? Probablemente le diría al paciente qué es lo que él sintió cuando el paciente lo agredió. Le diría, oye, eso me duele, por ejemplo. No le diría, oye, eso está muy mal. Le diría, oye, yo me sentí mal con lo que hiciste. ¿Se entiende la diferencia? Profe, Sí. ¿y cuál era su relación con los trastornos psiquiátricos? Yo sé que él ya nos dijo que no le gustaban las etiquetas, ni tampoco el DSM y esas cosas, pero
En el fondo, cómo es su relación con el tratamiento farmacológico o con la psiquiatría, porque cuando hay problemas psiquiátricos no es solamente de sentirse bien y que eso vaya aflorando una autopercepción, sino que hay un problema orgánico. ¿Cómo lo suele abordar? Rogers habló un poquito de esto y él comentaba que incluso pacientes esquizofrénicos podían sanar con este tipo de técnicas. No todos, pero que muchos podían sanar con esto. Ahora bien, su relación con la psiquiatría no es tan buena. Recordemos que tal como tú comentaste, Rogers, no era bueno para las etiquetas y menos estaba dispuesto a que un médico desde fuera llegara y le dijera al paciente cuál era su problema y le plantara pastillas. En realidad, el que va a abordar este asunto es Robert Laing. Es otro terapeuta que vamos a ver un poquito más adelante en esta misma clase. Y ahí se va a plantear el tema de la psiquiatría de manera explícita. No, me encantaría saber más de lo que Rogers podría haber dicho en vida sobre el tema, pero no lo sé. Entonces, estimados, vamos a conocer, en realidad a reconocer. Aquí está el amigo Fritz Perls. Por favor, díganme antes que nada, quiero partir sabiendo qué les pasa con la foto de nuestro amigo Fritz. ¿Qué les pasa cuando lo ven? ¿Qué les produce? ¿Qué les transmite? Se ve simpatiquito. Se ve feliz, simpático, sabiduría, tranquilidad. Está medio curado. ¿Ah? Está medio curadito. Se parece a Chuy. Medio curadengue. Navidad, dice alguien por ahí. Santa Claus. Díganme si no parece como un gurú espiritual. Es como medio místico. Bonachón, con la barba larga, posiblemente las uñas largas, posiblemente así como con unos trajes. Fritz Perls es realmente una personalidad dentro de la psicología. Sí, es una especie de gurú espiritual, que como ustedes pudieron leerlo, ¿no? Lo leyeron, así que no tengo que explicarles demasiado tanto más. No sé si les pasó a ustedes lo mismo que me pasó a mí cuando leímos el texto de Perls, pero da la impresión como que él habla de todo, como que pasa de un tema a otro, y como que de todos los temas supiera mucho, y todos los temas como que además los cuestiona, y parecía tener una interpretación especial para cada tema. Un hombre muy sabio, que habla de todo, que parece manejarse en todo, que tiene un estilo a ratos como de predicador. Bueno, este Fritz Perls, de él se dice que tenía una personalidad muy magnética, que era capaz de desarmar a las personas con una mirada, que era capaz de hacer verdaderos cambios terapéuticos milagrosos en 1 o 2 sesiones. Importante saber que Perls se dedicaba casi exclusivamente a hacer psicoterapia grupal. Entonces su técnica era más o menos así. Se juntaba en un salón con 10 a 12 personas, cerraba la puerta y entonces empezaban una serie de experiencias y de cosas que él hacía allí para que la gente se soltara, se desinhibiera
y se pudieran dar cuenta de quiénes eran. Entonces él a veces les hablaba, a veces les hacía jugar, les hacía hablar, les hacía arrastrarse por el suelo, les hacía eh, hacer actuar, les hacía cantar. Verdaderas terapias de grupo donde principalmente había que aprender a desinhibirse y, como dice aquí en la diapositiva, llegar a darse cuenta, el awareness, darse cuenta de uno mismo, focalizándose siempre aquí y ahora, entrando en función presente. Nuevamente, al igual que con Rogers, la función del terapeuta es ser facilitador del proceso. En realidad el paciente es el que toma contacto con su experiencia y el que se da cuenta del origen de sus problemas y entonces aprende a cambiar. Este es un poema muy conocido. No sé si tiene demasiada calidad literaria, pero es una especie de poema con el que Fritz Perls trataba como de, posiblemente en sus terapias, como de de rayar la cancha o de explicarle a la gente en qué consistía un poco su terapia y la receta de la felicidad. Se los voy a traducir al español. Yo no soy muy bueno con esto de los idiomas, pero más o menos me lo sé. Entonces dice así: yo hago lo mío y tú haces lo tuyo. Yo no estoy en este mundo para cumplir con tus expectativas. Y tú no estás en este mundo para cumplir las mías, ¿cierto? Mis expectativas. Tú eres tú y yo soy yo. Y si se llega a dar la ocasión de que nos encontremos el uno al otro, es maravilloso. Si no se da, nada puede ayudar a que esto pase. Fritz Perls. Disculpen la mala traducción, pero es lo que hay, ¿cierto? Entonces, básicamente esto es una especie como de discurso fundacional donde él va marcando inmediatamente los límites personales. Aquí está mi mundo, aquí está el tuyo. Yo no estoy para cumplir tus expectativas, ni tú las mías, ¿cierto? Y con este punto nos vamos liberando del tema del super yo, el tema del deber ser del otro, y también del deseo de dominar al otro con mis expectativas. Tú eres tú y yo soy yo, como diciendo, deja de meterte en mis problemas y yo me voy a dejar de meter en los tuyos. Se parece mucho a esta idea gringa del this is not your business. Esto no son tus negocios, no son tus asuntos. Y dice que bueno, si es que logramos encontrarnos, es un regalo, es maravilloso, pero si no lo logramos encontrar, nada puede ayudar a que nos encontremos. O sea, o se da que nos encontramos, o no se va a dar nomás. Alguno podrá decir grandes pensadores, pero bueno, la idea de Perls es reafirmar la importancia de la individualidad y la importancia de emanciparse de las expectativas de los demás. ¿Cuál es la técnica de Perls? Su terapia se llama terapia gestáltica, no les mencioné sobre esto. Terapia gestáltica, ¿y por qué se llama gestáltica? ¿Alguien ha escuchado lo que es la psicología de la Gestalt? Perdón, lo pregunto de otra manera. ¿Pudieron ver en alguna otra asignatura lo que es la psicología de la Gestalt? Que tiene que ver con esto de la necesidad psicológica de cierre. ¿Se acuerdan cuando hay una figura que tiene varios puntitos así? Y que queda el círculo sin cerrar y uno como que, de hecho uno como que a veces puede percibir que está cerrado, la ley de cierre. Bueno, Perls toma este aspecto y dice que básicamente él va a basar su terapia en la Gestalt, pero interpretando de otra manera nada que ver. Él va a explicar que
todos nosotros somos gestalt abiertas y que todas las cosas que hacemos, por ejemplo, estudiar, comer, relacionarnos con gente, son formas en las que intentamos cerrar nuestra gestalt. Entonces, por ejemplo, tenemos hambre, que significa gestalt abierta, y cuando comemos se cierra la gestalt. Tenemos necesidad de hablar con alguien, se abre la gestalt, hablamos con alguien, se cierra la gestalt. De otra manera de verlo es que para Peirce las necesidades son como gestalt abiertas. Sí, la idea de Peirce es que la terapia ayude al paciente a cerrar las gestalt que no ha sido capaz de cerrar. Esa es la metáfora que utiliza. ¿Cómo se logra esto? Leamos lo que dice la lámina. Primero, concentrar al paciente en su fenomenología momento a momento. Lo que acabamos de decir. ¿Qué es lo que te pasa? ¿Qué es lo que sientes tú? Aquí y ahora. Yo les puse el ejemplo. ¿Cómo te sientes? ¿Cómo está tu cuerpo en este momento? Este autor dice, lo importante es que tú vivas el presente. Segundo, Peirce invita a que los pacientes se responsabilicen por sí mismos, en vez de andarse victimizando y echando de la culpa a los demás, o al futuro, o a Dios, o a las circunstancias. Peirce dice que los pacientes tienen que responsabilizarse de sí mismos. Tercero, el terapeuta tiene que facilitar que el paciente logre la integración y completitud del self fragmentado. Esto es lo que hablamos de cerrar la gestalt. Armonizando distintos sí mismos. Por ejemplo, Peirce podría hacer en su terapia ya. Ahora todos se van a comportar como se comportan. No todos, voy a hacerlo distinto. Por ejemplo, podría decir Peirce, ya, ahora yo voy a hacer como que soy tu papá y tú vas a actuar como si tú fueses mi hija. Entonces se actúa así y después ya, y ahora tú vas a ser mi mamá y yo voy a ser tu hijo. Y en esos juegos de roles, la persona experimentaría los distintos roles y se daría cuenta de las contradicciones que hay y sería capaz de armonizar los distintos sí mismos. Y como además estamos en una terapia grupal, los demás pueden aportar diciendo qué les pareció, qué sintieron y también pueden entrar a la actuación. Entonces, es conocida una anécdota de Peirce, que llegando una paciente nueva al grupo, Peirce la mira y se tira al suelo y se mete el dedo en la boca, ¿sí? Y se pone como a succionar su dedo y se pone como a gatear y a decir como palabras como bu, 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 y se acerca donde esta paciente nueva y le dice algo así como, y la abraza y le dice, tú eres mi mamá. Obviamente esto se dan cuenta del grado de desinhibición que significa el que tenía este hombrecillo sabio, este gurú espiritual. Y supuestamente esto ayudaba a que las personas tomaran contacto con sí mismos, con distintos aspectos de su personalidad y que pudieran irlos completando. Se parece mucho a las constelaciones familiares y me parece que, aunque no lo he leído, pero es muy probable que ellas estén inspiradas en la terapia gestáltica. Peirce es de los primeros en empezar con estas ideas. Cuarto punto, la autoaceptación. Peirce hablaba de la importancia de dejar el deber ser a un lado y aceptarse tal como uno es, con sus cosas buenas y malas. Esta experiencia de terapia grupal ayudaría a los pacientes a salir adelante.
quizás este es uno de los autores más, entre comillas, hippies, pero no obstante, muchas de sus técnicas se han rescatado y, y esta, y esta como estampa del terapeuta que es un poco como gurú espiritual, que se muestra como un tipo sabio, quizás como una especie de monje Shaolin del Oriente, em, está en nuestra retina gracias a Fritz Perls. Entiendo que la terapia de Perls siempre es terapia grupal, ¿eh? Puede ser que esté equivocado, pero ese es el tipo de terapia más significativo de Perls, sin duda. ¿Qué más dice Perls sobre el terapeuta? El terapeuta no le dice al paciente lo que ha descubierto sobre el paciente, sino que le enseña al paciente a aprender a darse cuenta de sí mismo. Como dice el dicho, no le des un pescado al pescador, enséñale a pescar, entonces siempre va a poder sacar él su propio pescado. La idea de Peirce es lo mismo, no le digas al paciente lo que le pasa, enséñale al paciente a que el paciente se dé cuenta de lo que le pasa. Entonces el paciente va a poder, de ahí en adelante, siempre darse cuenta de lo que a él le pasa. El proceso de cambio terapéutico en la terapia gestáltica consiste en ayudar al paciente a redescubrir el mecanismo que usa para controlar su darse cuenta. O sea, volvemos a esto, que el paciente se dé cuenta de cómo él se da cuenta. Y que además el paciente se dé cuenta de las trampas o mecanismos que él usa para no darse cuenta de algunas cosas que son evidentes. Todo esto lo aborda Peirce. Tercero, el paciente es participante activo y responsable, que aprende a experimentar y a observar y así es capaz de descubrir y de lograr sus objetivos por medio de sus propios esfuerzos. ¿Ven que se parece mucho a Rogers? Quizás la diferencia está en que Peirce pone mucho énfasis en que lo importante de la terapia es que el paciente se dé cuenta de su manera de darse cuenta. Rogers pone más bien el énfasis en que, en que el paciente mismo, mediante esta experiencia de la terapia, va a ser capaz de, ¿cómo lo dice Rogers? Va a ser capaz de reintegrar todos los aspectos de sí mismo. Al final es muy parecido, ¿eh? Profe, ¿Sí? es que no entiendo cómo sirve el hacer que el paciente se dé cuenta de cómo se da cuenta. Es buena tu pregunta, pero es un asunto extremadamente delicado. Hay muchas personas, muchos pacientes, que nunca o muy pocas veces se han mirado a sí mismos. Esto es muy poco común en psicología, donde todos los que estudiamos psicología tenemos algún tipo de inquietud sobre nosotros mismos, nos hemos hecho preguntas sobre nosotros mismos, pero fuera de los psicólogos y de los amigos psicólogos, ustedes se van a dar cuenta que hay mucha gente que nunca se detiene a pensar sobre sí mismo, que hacen muchas cosas sin darse cuenta de que las están haciendo, y que a veces algo muy sencillo para ellos suele ser como una especie de revelación. Déjeme tratar de recordar la última vez que algún darse cuenta notorio que recuerde de algún paciente. Sí, ya, estoy pensando en una paciente que, que siempre se negaba a hablar de una etapa de su vida, ¿cierto? Uno como psicólogo al tiro, la estará reprimiendo porque la pasó muy mal en esa época,
etcétera. Uno al tiro lo supone. Entonces, el paciente se empezó a dar cuenta de que en esa época le había pasado muy mal, y entonces le hizo sentido que como la había pasado muy mal, no lo quiera recordar. Y cuando notó esto, fue como que se iluminó y dijo, "Oh, ahora entiendo. Ahora entiendo por qué llevo tanto tiempo sin querer hablar de esa época. Lo que pasa es que la pasé demasiado mal y me da miedo volver a mirarme como en esa época, desvalida". Bueno, eso es un darse cuenta. Uno como psicólogo, desde afuera dice, ¿cómo no lo pensó antes? Era tan lógico. Bueno, es que esta persona no tenía el hábito de mirarse a sí misma. Y puede ser en parte porque quizás nadie la ha mirado verdaderamente. Entonces, cuando alguien la mira, cuando alguien le muestra lo que es mirarse a sí misma, ella puede ser que entonces se pueda empezar a mirar a sí misma. Esto que parece tan como sencillo y fácil, para los pacientes es una verdadera revolución en sus vidas darse cuenta de este tipo de cosas. Profe, si el paciente no logra darse cuenta, ¿significa que el rol terapeuta está siendo equivocado? Es posible que sí. También es posible que el paciente sea especialmente duro. Pueden ser pueden ser muchas posibilidades. Es parecido a una terapia de exposición. Tiene que ver, yo creo que la terapia de Pearls, en cuanto implica actuar, desinhibirse, etcétera, sí tiene un grado de exposición tremendo, y el hecho de hacerlo delante de los demás puede ser también importante en el proceso de sanar. Yo creo que has hecho una buena relación, Danae. Seguimos con Pearls. Y llegamos a Lang. Simplemente lo voy a mencionar cortito, no quiero profundizar demasiado. Ronald Lang es otro autor que es psiquiatra y que se define a sí mismo como antipsiquiatra. Entonces, para entender su obra, hay que comprender que las críticas radicales que hizo la psicología humanista a la sociedad occidental tuvo eco en la psiquiatría. Ronald Lang, psiquiatra, postuló entonces que el ego, self o el yo es un elemento fundamental en toda la experiencia psicológica, el sí mismo. Y punto 2, casi todas las instituciones sociales reprimen, incluso la familia. ¿Y cómo reprimen? Diciéndole a las personas lo que tienen que hacer y lo que tienen que sentir. Diciéndole, por ejemplo, es que tú estás equivocado, es que esto no es como tú lo crees. Y entonces no solamente como que la sociedad o la cultura reprime, sino que incluso en la propia familia, que es lo más cercano, habría una especie como de represión del yo, mediante algo que les voy a explicar en la próxima lámina. Entonces, bueno, Lang dice que la sociedad reprime, pero entonces los estados de conciencia expansivos o místicos, por ejemplo, a través de drogas, éxtasis religiosos o incluso la locura, la psicosis, son a veces la única salvación posible para el individuo en una cultura opresiva. En pocas palabras, o te vuelves loco, o te vuelves religioso, o te drogas para escapar de estas instituciones sociales que te reprimen. La seguridad ontológica en la esquizofrenia, según lo que dice Lang, bueno, esto en realidad es lo que falla en la esquizofrenia. La seguridad ontológica es el sentimiento de poseer
una identidad psicológica que debe ser confirmada por el actuar de los demás. O sea, todos necesitamos en algún momento que alguien nos confirme, que uno haga algo y luego diga, me gusta lo que hiciste. Por eso es que todos subimos fotos a Instagram o a Facebook y nos gusta que nos den like, nos gusta que nos digan incluso que es algo mal, pero queremos que nos confirmen algo, que nos digan sí o no. No hay nada peor que subir una foto y que nadie te diga nada, que no haya ninguna reacción. Cero likes, incluso 0 dislikes. Uno queda peor, ¿cierto? Uno necesita de los demás para ser confirmado y para tener un sentimiento de seguridad ontológica. Laing plantea que los esquizofrénicos son personas que han carecido de esta confirmación. No ha habido alguien que les diga, sí, esto eres tú, sí, esto está bien, sí, a ti te gusta esto, no, no te gusta esto, sí, esto me gusta. No ha habido nadie que les confirme, que les dé seguridad ontológica. Entonces dice Laing que la aparente locura, esta psicosis, en realidad es una respuesta natural a las situaciones existenciales precarias. Es decir, si es que alguien se psicotiza, es debido a que la sociedad o la familia no le miró, no le confirmó. Y por lo tanto la locura es como una especie de escape, una especie de conducta adaptativa que le sirve a la persona para enfrentar esta dificultad de no haber sido confirmado. ¿Se entiende? Profe, Sí, cuando acá se habla de esta confirmación externa, que los esquizofrénicos no la habrían tenido, eh, tiene que ver con, pienso en los niños que son abandonados o que no tienen a sus cuidadores, que no reciben durante esa etapa del desarrollo justamente todas las cosas que necesitan ver en otros. O sea, el aprender justamente a comunicarse, a, qué sé yo, aprender a comer, aprender a pedir, aprender a interactuar con el ambiente. ¿Se refiere a eso o se refiere a otras cosas como más de identidad que se reciben cuando uno es más grande? buena pregunta. Yo pienso que también lo que pasa en los primeros años de sentirse, de tener una buena acogida del ambiente, lo que algunos le llaman esto de lograr apego seguro, lo que otros psicólogos le llaman como em, de tener, de tener una buena red de contención, etcétera. También eso va a confirmar, también tiene que ver con la identidad. Lo que pasa es que es una identidad mucho más rudimentaria, mucho más primitiva que la identidad de la adolescencia. De alguna manera el adolescente se pregunta si quiere ser psicólogo o quiere ser ingeniero, por ejemplo. Pero el niño, la pregunta tácita de él es si soy persona o no soy persona. Cuando se le trata como persona, el niño adquiere seguridad ontológica. Y eso también es parte de su identidad. Pero si no se le confirma, si se le rechaza, si la gente alrededor es indiferente, el niño crece con una inseguridad ontológica y Laing dice que a partir de aquí ocurren las esquizofrenias o psicosis. De hecho, hay una línea del psicoanálisis que también va por este lado, la teoría de las relaciones objetales, en la que se acuerdan que era tan importante cómo la madre trataba las necesidades del bebé para que el bebé lograra pasar de la posición esquizoparanoide a la posición depresiva, ¿se acuerdan? Pues bien, si la madre no es una madre suficientemente buena, bondadosa con el niño, el niño se va a quedar en la posición esquizoparanoide, que en cierto modo es la posición, es un indicador de que puede llegar a haber esquizofrenia. Laing lo dice, pero con otras palabras. Y desde la psicología humanista. Aquí un puente, un punto de unión. Laing propone el concepto de mistificación. Es una palabra que estamos muy poco, que, digamos, estamos muy poco acostumbrados a oír. En la RAE, mistificar, que es una palabra en español, significa engañar, embaucar, falsear, falsificar o deformar.
Entonces, ¿qué dice Laing? Dice, toda familia tiene sus controversias, tiene sus cosas oscuras, y también tienen algún medio para controlar estas cosas oscuras. ¿Cierto? Laing es un sospechoso de la familia. Uno de estos medios es la mistificación. Y Laing distingue dos tipos de mistificaciones, el engaño o engaño, el que es activo y el que es pasivo. En sentido activo, mistificar, el acto de mistificar, es confundir, nublar, oscurecer y enmascarar lo que sucede. Se trata de una experiencia, acción, proceso o cualquier otra cosa. No se percibe lo que realmente se siente o lo que se hace o le está sucediendo. Les voy a poner un ejemplo para que quede claro. Aparece el niño en polera y entonces la mamá dice, hace frío. El niño dice, no quiero polerón. Pero la mamá dice, ponte polerón porque hace frío. Y con eso el niño tiene que negar su experiencia de no tener frío. Y tiene que reemplazarla por la experiencia de la madre de que él tiene frío. ¿Qué empezaría a pasar entonces? Que el niño empieza como a ser engañado, a ser mistificado, debido a que la madre le está como forzando a sentir lo que él no siente. O por ejemplo, hay un niño que, no sé, pues, es medio reacio para comer un plato, entonces la madre dice, oye, esto que es rico, esto que te gusta, siempre te ha gustado, y el niño lo come porque la mamá le dice que le ha gustado. Eso es un engaño. Lain dice que estos engaños que son como aparentemente tan benignos, tan como inocentes y tan como que parecen necesarios, en realidad mistifican, hacen que el niño crezca con desconfianza de su propia manera de sentir, porque si el niño sintió que no le gustaba y la mamá le dijo que sí le gusta, ahora el niño no puede confiar en sí mismo porque tiene que confiar en lo que la mamá le ordena, que le gusta. Entonces el niño aprende a desconfiar de su propia percepción. Y esto significa estado de mistificación. Ser mistificado significa sentir lo que auténticamente no siento, pero sentirlo debido a una sensación de obligación o confusión. A la larga, el niño ya no aprende a distinguir entre su propia sensación de las cosas y la sensación que los padres le imponen. Y esto llevaría a una especie de alienación. Lo voy a tratar de explicar una vez más para abrocharlo. Mistificar en la familia es, por ejemplo, cuando los padres le introducen de manera como obligatoria al niño sensaciones o percepciones que el niño no tiene. Esto hace que el niño no pueda confiar en sus propias sensaciones y percepciones y que aprenda a vivir las sensaciones de los demás como las suyas. Esto haría que el niño se, digamos, deje de tener contacto vital consigo mismo y solamente pueda vivir como reales las cosas que los demás le imponen. La mistificación causa inseguridad en el niño justamente y produce esquizofrenia. Ahí está el link. ¿Y cuál sería entonces el método por el cual una persona podría sentirse insegura ontológicamente? Mediante la mistificación. ¿Dónde? Dice Laing, no en el colegio, no en la universidad, sino que en la propia familia está la fuente de la esquizofrenia. O por ejemplo, otro ejemplo de mistificación, los papás se gritan y no sé, los papás se gritan en una discusión, ¡ah, tú tan tonto! ¡Ah, ah! Y los niños escuchan. Entonces pues el niño pregunta, ¿qué pasó? No, no estábamos diciendo cosas tiernas. No, pues, les oímos gritar. No, nosotros no nos hemos gritado. Mistificación. ¿Cierto? Cuando los padres
niegan al niño algo que oyeron. Dice, no, si tus papás no, tu papá nunca ha gritado. Y el niño se acuerda que su papá ha gritado. Entonces el niño se ve en la disyuntiva. ¿Me creo a mí mismo que recuerdo que mis papás gritaron? ¿O le creo a mis papás que me dicen que no gritaron? ¿Quién gana? Los papás. Ellos mistifican, porque tienen como la autoridad. Y esto sería una cosa que puede llevar a la inseguridad ontológica y a la esquizofrenia. Sí, puede ser leída como una introducción extrínseca. Profe, pero igual cuando son más chicos, igual es necesario que los padres le digan como, abrígate, como come esto, porque igual, no sé, necesitan nutrirse o necesitan dormir, entonces igual necesitan que estén ahí los... Maca, cállate. Line está criticando no el que los padres se preocupen de que los hijos no se resfríen o que no tengan frío. Line está criticando que los padres mistifiquen a los niños, es decir, como que les mientan y les hagan sentir cosas que en realidad ellos no sienten. Si el niño no siente frío, la mamá le podría decir, por ejemplo, yo sé que no sientes frío, pero igual te voy a poner el polerón. Eso no sería mistificar. Mistificar sería decirle, uy, tienes frío. Les voy a poner un ejemplo más cotidiano de mistificar. El niño se cae, se tropieza y se pone a llorar. Llega la mamá o el papá y lo recogen. ¿Qué le dicen al niño? ¿Qué es lo típico que le dicen? A ver. Que no pasó nada. Eso, que no pasó nada. No pasó nada, hijo, no pasó nada. Eso es mistificar. Para Line eso está pésimo. Porque es como decir al niño estás llorando por nada. Claro. Como, como decir no pasa nada, pero el niño siente el dolor, entonces no entiende. Line probablemente propondría que los padres le dijéramos a los hijos una cosa como, pucha, sí, vi que te dolió, pero va a pasar. Eso sería confirmante. Eso daría seguridad ontológica. Decirle al niño no pasa nada, no sientes nada, no te duele, sería mistificarlo. ¿Se entiende la crítica de Line? Profe, Profe, no, A ver, dale, no. no entendí la diferencia entre activo y pasivo, el sentido activo y el sentido pasivo. sí, no lo expliqué bien. El acto de mistificar sería el que hacen los padres y el estado de mistificación es el estado en el que entra el hijo. El hijo queda mistificado, los padres mistifican. Ya, perfecto, gracias. Los padres mistifican cuando dicen que ellos no gritaron, cuando en realidad sí gritaron, y el niño queda mistificado cuando siente que en realidad debe olvidar que los papás gritaron y que en realidad debe sentir que no gritaron. O cuando el niño siente que en realidad eh, siente que debe sentir que no pasó nada, cuando en realidad sí siente dolor. Es fina la crítica de Lange, pero de alguna manera dice que por acá podría estar el origen de la esquizofrenia. Es muy interesante porque, como ven, esta es como una especie de explicación psicológica de la esquizofrenia, ya no biológica, sino que psicológica. Profe, ¿Sí? esto es lo que dice Lyme, pero ¿se ha comprobado que pueda tener algún tipo de incidencia de que sí tenga que ver con la esquizofrenia? Bueno, Laing y otros psicólogos que le siguen y psiquiatras dicen que con estos métodos de psicoterapia muchas personas esquizofrénicas salen adelante, que en realidad lo que tenían era un problema psicológico y no psiquiátrico. Y esto abre la distinción entre los que son esquizofrénicos o psicóticos
debido a causas biológicas y los que podrían ser esquizofrénicos o psicóticos debido a causas psicológicas. Para mí este asunto es un misterio. Yo le soy sincero, yo no sé demasiado de esto, pero sí he escuchado que muchas cosas que parecen psicosis en realidad no lo son y se sanan. Pero entonces probablemente los psiquiatras dirían, es que eso nunca fue psicosis, era como en apariencia psicótico, pero no lo era. No sé qué decirles, pero lo cierto es que estas personas dicen haber sanado a muchos esquizofrénicos, no a todos. Y por otra parte, no me parece tan tirado de las mechas que algo como de lo que describe Lain pueda pasar. Quizás es un error querer generalizar, que decir que todos los esquizofrénicos es por esto, o que todos son biológicos y que no hay ningún factor psicológico influyendo. De repente también tenemos que ir al inicio de este ramo y recordar que los factores genéticos y los factores ambientales interactúan. Entonces es posible que un niño que tiene una propensión biológica a la esquizofrenia, al ser mistificado, desarrolle el problema biológico de la esquizofrenia, por ejemplo. Habría que entrar ahí a estudiar más un asunto que yo sinceramente no manejo, pero esto da para mucha conversación, da para mucha investigación también. Yo los voy a mistificar ahora. Ustedes no están cansados. Ustedes están contentos. A ustedes les encanta esta clase. Miren cómo los mistifico. Estamos llegando al final de la parte humanista y vamos a hacer un buen descanso, ¿ya? A modo de cierre, quedan 2 láminas. Aquí hay otros autores que han sido considerados como autores humanistas. Tenemos a Erich Fromm, el famoso autor de ese libro que quizás muchos han leído, que se llama El arte de amar. Él en realidad es psicoanalista y humanista. Viktor Frankl, que en realidad se le cataloga como humanista, a pesar de que tiene diferencias importantes con el resto de los humanistas. Alfred Adler, que ya lo vimos como una especie de disidente de Freud, también algunos lo consideran como un autor humanista. Jung, que en realidad tiene su propia escuela, ¿cierto? También a veces es considerado humanista, aunque en realidad él probablemente no se consideraría humanista. Y Milton Erickson también es un gran terapeuta que no escribió casi nada, pero del cual hay muchos testimonios que era una especie como de genio de la psicoterapia. No tenemos la intención aquí de explayarnos más allá de esto. Son nombres que les quiero compartir para que los tengan en mente, lo hayan escuchado alguna vez. Son otros autores que se consideran relacionados con la teoría humanista. Sí, a Gordon Allport también se le considera humanista. Muchos le consideran humanista también a él. Muy bien. Conclusiones de la teoría humanista, para ir cerrando. Primero, hay un intento de rescate del ser humano, ¿cierto? Acuérdense estas declaraciones antropológicas de la psicología se ha olvidado de la risa, del humor, del amor, de la amistad, de la autorrealización. Hay un rescate de aspectos humanos que estaban olvidados, pero no podemos olvidar lo otro que hemos comentado, de que parece que al ver que el ser humano es tan bueno y tan intrínsecamente bueno y con esa tendencia a la autorrealización, de repente estamos rescatando al ser humano, pero nos estamos olvidando también de una parte importante de él, que es su capacidad para escoger y su capacidad para escoger el mal. ¿Cierto? Entonces, yo diría que es un rescate del ser humano a medias, porque se rescata mucho que no había sido considerado en la psicología del psicoanálisis o en la de la cognitivo-conductual, pero se omite esa otra parte. 2. Otra crítica que se le puede hacer es que
la teoría humanista no es una teoría única, si bien vimos al principio que hay algunos antecedentes que son comunes, cada autor en realidad es como un mundo distinto. Y aunque entre ellos son amigos, y aunque hay muchos puntos en que coinciden, en realidad son teorías distintas, con algunas contradicciones en algunos casos entre autores, y por lo tanto no está centralizada. No es como el psicoanálisis en que tú lees como a Freud y lees el tronco del psicoanálisis y después va a las ramas. Aquí no está como el autor Freud, no está el centralizador. Tercero, que no sé si es una crítica, pero la psicología humanista al menos no tiene pretensión científica en el sentido más riguroso de la palabra, en el sentido de hacer ciencia en el sentido que lo hace cognitivo-conductual. Es cierto que Rogers es un poquito más metodológico y que le gusta citar estudios. Es cierto que Rogers fue también el primero en grabar sesiones para analizarlas después. Pero como ustedes pueden ver en Peirce, ahí hay mucha sabiduría, pero no hay ciencia en sentido riguroso. No está el trabajo, digamos, no hay un trabajo de buscar argumentos, pruebas, pruebas en contra, de resolver, etc. Cuarto, y este punto es delicado, que es difícil distinguir entre sabiduría y charlatanería. ¿Hasta qué punto Peirce es un iluminado y hasta qué punto es un charlatán que habla de todo un poco pero que al final no dice nada? Y esto es más riesgoso si es que pensamos en los discípulos. ¿Hasta qué punto un psicólogo humanista actual en realidad es bueno para hablar, es bueno para convencer, es buen encantador con las palabras, pero en el fondo, no es verdadera sabiduría? No estoy diciendo con esto que los psicólogos humanistas sean charlatanes todos, pero estoy diciendo que en al menos una rama de la psicología humanista es fácil caer en la charlatanería. Y finalmente, eh, recordar que así como Freud daba demasiada importancia al pasado, la psicología humanista prácticamente no se interesa por el pasado. No le da mayor importancia. Lo importante es el aquí y el ahora. Y eso puede ser un punto débil en algunos casos en los cuales las experiencias del pasado han sido determinantes para los conflictos actuales, ¿cierto? No es que el psicólogo humanista no se interese por el pasado, pero está mucho más interesado en el aquí y el ahora y está mucho más interesado en que la persona aprenda a darse cuenta de sus cosas. Puede ser como una especie de debilidad, no absoluta, pero sí como un énfasis menor respecto de otras teorías. Estos que les comparto aquí son algunas conclusiones, podríamos sacar muchas otras. Y por lo pronto también rescatar, como le hicimos la vez pasada, rescatar que dentro de todo esto que ellos han planteado hay muchas cosas ciertas. Y, por ejemplo, esta crítica que hace Leibniz, cuando los padres imponen a los hijos una manera de sentir. eh, yo creo que ahí él está como hablando de una cosa, de un asunto cierto. Yo no sé si todos los niños a los que les dicen no, a los que le han dicho alguna vez no pasó nada, se han vuelto esquizofrénicos, yo creo que no. Pero entendemos lo que quiere decir Leibniz y para dónde va, y cuáles son los cuidados que habría que tomar para que eso no ocurra. De Peirce también podemos rescatar la importancia esto de darse cuenta, digamos, el desarrollo de la terapia grupal, la importancia de aprender a darse cuenta más que alguien te ayude a darte cuenta de una cosa específica. Bueno, de Rogers, esto de la aceptación incondicional que, como les dije, es tan valioso para uno sentirse así, sentirse tan aceptado, tan querido. En fin, hay mucho que rescatar de la psicología humanista y no poco, ¿cierto? Pero como les insisto, todo esto que estamos mirando, mirarlo
no con ojos de enamorado, como el que, ay, me encantó, lo acepto todo, me lo trago todo, como el enamorado, ¿cierto? Que acepta todo lo de la enamorada y le encuentra todo bonito, ¿cierto? Por la ilusión del enamoramiento. Sino que tratemos de mirar también siempre estas teorías que vamos viendo con ojos lúcidos, viendo lo que hay de cierto y qué es lo que hay por mejorar. Vamos a hacer una pausa ahora, siendo las 11:30. Vamos a hacer una buena pausa, ¿eh? Ahora hablamos 1 hora y media, podría ser hasta las... Paremos 1 horita. Después hacemos el segundo bloque de 12:30 hasta las 2. O hasta 10 para las 2, perdón. Ahí tenemos otra hora 20 y ahí hacemos la introducción a la psicología integral de la persona. Entonces, en el marco de este ritmo un poquito más tranquilo, vamos a hacer una pausa de 1 hora. A las 12:30 volvemos a este mismo canal.